Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Tengo frío hoy día, tengo frío. Piripipiripipín. No voy a esperar a ver que llegue alguien para que empecemos con este debate de hoy. Ya. Chuririruriruriru. Bueno, hoy día tenemos una conversación que a mí me parece pertinente e interesante. Pertinente e interesante. ¿Por qué? Porque es algún tema que a mí me parece que tiene que ver con cómo construimos la realidad de nuestra danza, de nuestro mundo, de nuestro quehacer. ¿Cierto? Ay, espérense, me voy a sentar más cómoda. Ay. Ay, ahí quedé súper. Voy a acercar más esto para que me vean mejor. Hola, hola. Joana, ¿cómo estás, Joana? Bueno, como les contaba, hoy día vamos a hablar de un tema que me parece importante de debatir, de conversar, de aclarar, de reflexionar, porque tiene que ver con cómo nos referimos a nuestra danza, con cómo la nombramos, qué concepto usamos, por qué, si ese concepto nos hace sentido o no, o en realidad lo usamos porque es el que hemos escuchado siempre. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de eso, de esa historia, de cómo surgieron los nombres para denominar nuestras danzas. Porque en realidad, claro, es la misma danza de origen, pero tiene unas diferencias de estilo a veces, como de un poquito como de la forma, del formato, del espíritu, de la técnica no, la energía tampoco creo yo, pero hay ciertas diferencias que se fueron desarrollando a medida que fue evolucionando, ¿cierto? Entonces, la idea. Hola, a ver, hola, hola Nati, Joana, hola, ¿quién más anda por ahí? Bueno, entonces la idea de hoy es que lo conversemos, lo debatamos, que ustedes me cuenten qué palabra les hace más sentido, por qué, ¿sí? Y yo les voy a contar también algunos secretos, algunos detalles, algunas historias, o más que historias, algunos datos históricos, ¿sí? Sobre el origen. Siempre que empiezo esto me empiezo a mirar. Hola Fran, ¿cómo estás? Te extrañé el domingo. Te extrañé el domingo porque ya te siento ahí, te siento más cercana, más conocida. Y no te vi el domingo, pero bueno. Oye, bueno, les decía que cada vez que entro aquí me empiezo como a peinar. Como que me veo la dimensión de mi chasconería. Eso que me lo trato de domar, ¿ah? Antes de esto, porque si no mi mamá me reta. Ve los live y me dice, ay, por favor, peínate. Que me está creciendo el pelo. Entonces estoy en ese momento que crece para arriba, ¿me entienden? Así. Pero a mí me gusta mi volumen, pero a veces como que es mucho. Bueno, entonces, comenten todo lo que quieran, pregunten, de eso se trata hoy, como que no acerquemos a este tema desde lo que ustedes también viven, lo que a ustedes les hace sentido. Yo creo que no hay, lo primero que voy a partir diciendo es que no hay un concepto más correcto que el otro. No, no me parece que haya un concepto más correcto que el otro. Lo que pasa es que todos los conceptos, todas las denominaciones aluden a distintas maneras o enfatizan distintos aspectos de lo que estamos nombrando. Eso. Entonces, la reflexión tiene que ver con eso, con que por ahí se queden con el que les haga más sentido, ¿cierto? Como que... porque, insisto, cuando hice un post para promocionar este live, puse una cita que es que las palabras construyen realidad. Eso no es una cita mía, es una cita que dice mucha gente. Hola Karina. Y claro, las palabras construyen realidad. Entonces me parece importante como saber cómo tomarse el tiempo para pensarlo y para decidir cómo lo vas a nombrar, entendiendo también de dónde vienen esos conceptos, ¿cierto? O resignificándolos por ahí también, como usándolos a propósito como de otra manera, ¿por qué no? O inventando los tuyos, porque hoy día vamos a hablar de algunos, pero puede que haya otros que a ustedes les haga sentido también, pues. También podemos hablar de eso. Yo, por ejemplo, hablo de, por ejemplo, mi eslogan para mis clases es danza, identidad y raíz.
No digo que hago danza oriental, danza del vientre, danza... No me refiero a ninguna, porque yo hago más que eso, ¿cierto? Hago danzas étnicas, danzas gitanas, danzas del Magreb, danzas del Golfo, danzas de Egipto. Entonces, como que yo necesitaba un concepto que agrupara de una manera más diversa y plural. Entonces, eso también puede pasar. También puede pasar que ustedes vayan en busca de un concepto que englobe de una mejor manera lo que ustedes, cómo ustedes enfocan lo que hacen y las danzas que bailan, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a partir. En rigor, chiquillas, lo que tenemos así en origen, me voy a remontar hacia a la ancestralidad, incluso antes de Cristo. Hola, Leslie. Hola, Caro. ¿Cómo estás, Caro? ¿Estás mejor? De salud, espero que sí. Espero que sí. Gracias por estar, chiquillas, todas. Bueno, entonces, como les decía, me voy a remontar a la ancestralidad, a la antigüedad, incluso miles de años antes de Cristo, en que las danzas ligadas al vientre o ligadas a lo que hoy conocemos como danza del vientre oriental, etcétera, se relacionaban con ritos, ¿cierto? Y estaban presentes en muchos de los lugares que hoy conocemos como países del mundo árabe e incluso en una extensión mayor. Por ejemplo, una que se le llama arqueológicamente la Vieja Europa, que sería hoy como los Balcanes, más o menos, en que también habría vestigios y registros de danzas del vientre ligadas a la fertilidad. ¡Hola, Piper! ¿Sí? Entonces, en rigor, chiquilla, mujeres que han desarrollado danzas del vientre o danza oriental, ha existido siempre desde la ancestralidad. Sí, dice la cara, ¿cierto? Claro. A través de ritos de fertilidad de distintas culturas, a través del encuentro de mujeres, ya no tan devocionalmente ritual, sino que más social, ritual social, de mujeres que se juntan, se encuentran y bailan juntas, ¿cierto? Eso ha pasado siempre. El tema es que, ¿cuándo se le empieza a poner nombre? Cuando se empieza a transformar en algo más hacia afuera y algo más establecido. ¿Sí? Ay, la Nati, qué linda. Danza identidad raíz y le sumaría alma. Ay, qué bonito. Me gusta, me gusta. Desde el alma, podría ser. Ah, qué lindo. Bueno, entonces, claro, los nombres se lo empiezan en rigor. El nombrar algo viene, tiene por objetivo, más bien, como clasificarlo, encuadrarlo también, definirlo. Y generalmente ese nombre viene de afuera, no de el mismo contexto. O viene de alguna reflexión o algún objetivo que tiene que ver con sacar eso afuera. O sea, si tú quieres venderlo, por ejemplo, si una danza, un estilo se empieza a transformar en algo comercial, obviamente tenéis que ponerle un nombre para que la gente sepa qué es lo que estás ofreciendo. Pero cuando estamos hablando de las danzas que se viven de manera íntima entre las mujeres en los pueblos, es la danza con identidad de ese lugar o ese rito, ¿cierto? Entonces, todos los nombres que conocemos después es cuando la danza sale, se transforma en algo escénico, se transforma en un producto, no estoy juzgando el hecho de que sea un producto, estoy estableciendo una realidad, ¿cierto? Cuando se transforma en un producto, cuando se transforma en algo que reconocemos como algo diferente, específico, que al que yo como que me acerco, ahí necesito nombrarlo, ¿sí? Pero ancestralmente, desde la antigüedad, estas danzas han existido siempre. Eso incluso, por ejemplo, si nos fijamos solo en algunas danzas del norte de África, por ejemplo, sobre todo el norte de África, porque ahí tenemos como mucha más clasificación. Tenemos, por ejemplo, el Baladi, el Saidi, la Shihad de Marruecos, la danza de Túnez, la danza femenina de Túnez, no es femenina solamente, la danza de Túnez, tradicional de Túnez. Esas 4 danzas se acercan mucho y tienen que ver con lo que después se transformó en lo que conocemos como danza del vientre, danza oriental, Raqs Charqui, belly dance, ¿cierto? Que es ese formato mixturado y escénico, ¿cierto? Pero, en realidad, la manera que yo lo describí, Baladi, Saidi, Shihad, tunecina, está basado en la identidad. Eso habla de que en ese caso todavía las danzas, precisamente, tienen que ver con la expresión de un territorio o de un grupo humano, ¿cierto? Con la expresión de una identidad.
Lo que pasa con lo que bailamos escénicamente, con este formato que se armó de entretención, que también tiene un aspecto cultural, por supuesto, pero que está bien mezclado en cuanto a la identidad, pasa eso, que ninguna de esas palabras ligadas a la identidad es suficiente para determinarlo, porque tiene cosas de baladí, sí, pero tiene cosas de otros lugares del norte de África, sí. Podemos citar a Chokri, recordar a Chokri Mohammed en sus libros La danza mágica del vientre, que habla que las influencias para lo que es la danza oriental, el Rakshak, el belly dance, etc., vienen de un montón de culturas, incluso la turca, incluso la masij, que se mixturaron a través de un viaje histórico y cultural en que todo esto se mezcló y surgió este formato, ¿cierto? A ver, vamos a ir leyendo. ¡Hola, Monchi! Hola, hola, profe de los mundos diversos. Recién me sentí impulsada por su post de estudios y ahora soy un canapé energizado. Sí, yo, bueno, después podemos hablar de ese post que puse. Muchos me comentaron y me escribieron también por interno, como que les resonó. Qué bueno, lo escribí por eso, lo compartí por eso, porque sentí que a muchos les iba a hacer sentido también en estos momentos que estamos como buscándonos, ¿cierto? Bueno, al final hablamos de eso, ¿ya? Entonces, establecimos que estos conceptos son para nombrar algo nuevo que surgió, que tiene una mezcla de identidades y de influencias. No solo identidades, sino que influencias, ¿cierto? Es así. Chokri habla mucho de esto en ese libro, La danza mágica del vientre. Habla precisamente de los nombres, de cómo prefiere denominarlo él, por qué. Bien interesante esa discusión. Así que hay mucha gente que habla de esto, como que tiene una opinión respecto a cuál es la manera por la que opta a nombrar nuestra danza. Cosa que a mí me parece bien interesante porque como les dije al principio, para mí ningún concepto está más correcto que el otro, sino que tiene que ver con enfatizar un mundo, un aspecto. Ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, claro, por eso también yo no defino lo que hago como danza del vientre oriental, belly dance, porque, como les digo, hay todo otro mundo de danzas con identidad que no tienen esta mezcla. Pero también este formato, por supuesto, que está incluido. Entonces, danza, identidad, raíz, para mí engloba todo. ¿Cierto? Pero cuando me han preguntado qué danzas hago, como que mi explicación es mucho más larga, mucho más larga. Danzas del Medio Oriente y el norte de África y de Asia Central, devocionales, tradicionales, folclóricas, de distintos contextos. Como que lo explico mucho más largo, pero danza, identidad, raíz, como que lo resume un poco. La Nati dice que se acordó del libro de Chokri, La danza mágica del vientre, que de alguna forma es la reformulación de danzas populares o rituales que hacia algo más escénico. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces ahí viene el problema, porque si surge esto nuevo, ¿cierto? Este formato nuevo de danza, escénico, mixturado. ¿Cómo le ponemos? Es difícil. Como que además tiene entretención, sí. Cultura, sí. Arte, sí. Distintos países, sí. Distintos periodos de época, sí. Entonces es difícil. Difícil encontrar una manera. Por eso creo que tiene todo el sentido que los conceptos y los nombres hayan ido variando. Y en distintos lugares se diga distinto también. Porque en todos esos lugares también se enfatizaron cosas distintas. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles? Ya, dejamos entonces atrás las danzas con identidad que podemos nombrar específicamente Baladi, Saidi, Nubia, Jihad, Gawasi. Todas esas para mí son danzas del vientre, pero ese es otro tema. Por eso yo digo las danzas del vientre, que son con identidad. Pero en este caso del formato escénico de entretención, que podríamos decir tiene 100 años, ¿cierto? Que dura hasta hoy, con el formato de entretención de la bailarina, en general, con el traje de 2 piezas que baila para una audiencia, para entretener, en bodas o en distintos contextos. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le ponemos? Ahí está la pregunta. ¿Y cuál nos hace más sentido a nosotras? Hay un concepto que es el primero que surgió, que tiene que ver con la mirada de otros. Yo creo que esta historia a lo mejor se la saben, me pueden ir comentando. Oye, qué lindo esto, ¿vieron? Ando disperso hoy día, perdón. Pero es que no puedo dejar de decir que mi mami me hizo muchos de estos. Qué lindo. Y me hizo, bueno, no lo ven aquí,
pero me hizo uno para la cama también. Muchas pieceras y muchas cosas de crochet. Como que se motivó. Porque andaba media floja como con el tejido, pero se motivó. Me encanta. Entonces como que lo estoy aquí honrando. Le mando un saludo a mi mami, que andaba media bajoneada, pero ya está mejor. Vamos, estamos bien. Vamos que se puede. Hermoso, ¿cierto? Sí, me encanta. Ahora me está haciendo un mal sillón. Ya, retomemos. Entonces, el primer concepto que surgió desde afuera, ¿cierto? Desde otros, es el concepto de, lo voy a decir pésimo porque no tengo ningún acercamiento al francés, pero lo voy a intentar. Danse du ventre. Danse du ventre. Danse du ventre. No tengo idea, perdón a la que habla francés por este abrupto. Bueno, me refiero al concepto de danza del vientre en francés. ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué surgió? Tengo un dato histórico, concreto. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Les cuento. Ustedes saben que yo soy periodista, ¿cierto? Entonces, yo creo firmemente que cuando no hay libros de historia, cuando no hay libros de historia que nos cuenten o que nos hagan el resumen de un suceso, los diarios, los medios de prensa son una buena fuente. Fíjate. Ah, hola Junuen. Sí, viene de la feria. Viene de la feria, pero en realidad viene de antes. En las ferias como que se estableció y en las ferias también se usó en inglés, pero viene un poquito antes, que eso vamos a hablar ahora. Un poquito antes. Entonces, ¿de dónde vendría originalmente? Viene, como les decía, para mí la prensa, los medios de prensa pueden ser una fuente porque describen una realidad en el momento. Entonces, al revisar los medios de prensa, podemos encontrar ahí vestigios de una historia. Entonces, hay una niña muy maravillosa, que la voy a citar porque es estupenda. Después yo extendí esta investigación. De hecho, en Egipto traté de buscar medios escritos. Lo logré un poco porque no está tan ordenado. Pero igual hay una biblioteca nacional donde se pueden ver como registros de medios de prensa. No sé ahora qué pasará. Tanto como con la revolución, como con la revolución del 2011, digo, como con la pandemia, no sé. Otra vez, le insto a toda mi gente chilena que está en Egipto en este momento a que me ayude a saber estas cosas. Bueno, qué molestosa yo. Bueno. Estaba buscando el nombre de la niña. Porque se llama Ainsley Hawthorne. Es de la Universidad de Yale. Tiene una ascendencia árabe ella. Y es doctorada en idiomas y civilizaciones de Oriente Próximo. Y ella hizo una investigación de los medios de prensa sobre distintos temas, sobre medios de prensa en Egipto y el Líbano. Y sobre Egipto investigó sobre la presencia del concepto de danza del vientre en medios europeos y egipcios, para ver cómo evolucionó el término. Qué interesante, ¿o no? Así que tenemos un dato concreto de ella. Y uno de los primeros datos que ella expone, que me parece muy interesante, tiene que ver con esta. Discúlpenme las imágenes que no son tan de buena calidad y están como impresas nomás. Pero yo les muestro mis bitácoras. Este de arriba. Ya, fíjense, mírenla, yo creo que la conocen o no, ¿saben de quién es? Ya, ese es un cuadro que se llama La danza del almé. Almé, que es almé, es singular de Awalim. La danza del almé es de Jérôme, del pintor orientalista Jérôme. Entonces, ella establece, otras personas también, hay un acuerdo en que la primera vez que el término danse du ventre apareció fue en la prensa en 1863 para referirse a la pintura de Jérôme. Oh my god. ¿Por qué? Porque Jérôme aludió mucho a las bailarinas. Ahí pueden ver el live como de abril del año pasado, cuando llevábamos muy poquitos live, que hubo uno sobre orientalismo y hablamos de los temas de los orientalistas y dijimos que uno de los temas era la danza. Y Jérôme lo usó mucho, pintó muchas bailarinas de distintas maneras. Acá este cuadro también tiene una cosa francesa, porque si ustedes, esto ya estamos haciendo como análisis de arte, pero voy a decir solo una cosa, que esa postura así
tiene que ver con esta cosa de la mujer tísica, que era un arquetipo artístico, porque la mujer vulnerable físicamente se asociaba con la inmoralidad. Entonces, si tú pintas a una mujer que baila con esa actitud media lánguida, moribunda, como así que se va a desmayar, en la cultura y en la mente europea de ese momento, está tácitamente aludiendo a algo sexual, inmoral, porque en ese momento estaba visto así. Entonces esto está lleno de símbolos. Bueno, entonces como había tantas mujeres aparecían en la pintura de Jérôme así, que además aludían a la danza y tenían nombre, o sea, la palabra alme era conocida en Europa. Tanto por las pinturas, porque muchas pinturas se llamaban así y la gente empezó a entender que se refería a las bailarinas y cantantes. Y también porque algunas de esas almes empezaron a viajar a Europa, con lo que decía Junuen ahí por las ferias internacionales. Entonces, almes era una palabra conocida en Europa. Pero los críticos, los periodistas empezaron a referirse a la pintura de Jérôme como una pintura que mostraba la danza du ventre. Y ahí aparece el concepto, por primera vez. Y les quiero leer una cita que habla que habla de que Jérôme, mira, aquí en un diario que se llamaba Le Salon de Francia, en 1864 dicen: en el cuadro de Jérôme podemos ver la cabeza invertida, los brazos torcidos, las caderas disociadas. El objetivo de todo este movimiento es proyectar al frente un vientre desnudo e inflamado, que es el centro y el punto culminante de la pintura. No te molestes en agotar los diccionarios arqueológicos. No preguntes a un erudito qué es realmente esta danse du ventre. Examina, en cambio, la mirada ardiente de los espectadores, sus cuellos extendidos y sus actitudes ansiosas. O sea, ¿qué podemos concluir con esta descripción del cuadro de Jérôme? Lo muestro de nuevo para las que están llegando. ¿Qué está describiendo? La libidinosidad, ¿me entienden? Como que en el fondo está diciendo que Jérôme es un cochino, que alude al erotismo, a la sexualidad a través de estas bailarinas. Por lo tanto, danse du ventre, a través de los medios escritos, este concepto fue usado para referirse a esto, como a esta libidinosidad, inmoralidad sutil, como a la carne, a algo que está ahí como abierto pero de manera no tan explícita. Por lo tanto, era peyorativo, fue peyorativo. Y de alguna manera encasilló a las mujeres de Oriente con esa actitud. Como que todas las mujeres, parte del exotismo de las mujeres, que es lo que plantea Edward Said en su libro Orientalismo y en toda su teoría sobre el orientalismo, ¿cierto? Que hay ideas preconcebidas que vienen de este tiempo en Europa sobre lo que es Oriente y que no se han acabado y que permearon a todo Occidente. Entonces, lo que pasó es que estas mujeres bailarinas fueron entendidas como que todas las mujeres de Oriente, parte de su exotismo, de su hermosura, de su manera de maquillarse, de su ropa, estaba ligada a esta libidinosidad. Cargada de una connotación negativa, además, no de una expresión natural o de una expresión cultural femenina, no, para nada. Entonces, ahí viene podemos establecer una contraposición. ¿Por qué? Porque en este caso, con lo que les estoy contando, el concepto danza del vientre en francés está muy mal visto. Pero, cuando llega a Occidente, pues mucho después, cuando lo empezamos a usar aquí, en los 80, en los 90 diría yo, se resignifica. Se resignifica, porque de alguna manera es usarlo empoderadamente para enfatizar el hecho de que tú mueves el vientre. ¿Me entienden? ¿Qué les parece eso? A ver, coméntenme. Aprovecha de leer, Junuen. Me encantan tus datos. Sí, qué bueno que te gusten los datos, pero de eso se trata, porque yo les dé datos nuevos, porque si no, ¿para qué? En la pura verdad, somos puras demonias. Dice Habla. Claro, a mí me encanta eso. Entonces, les cuento estos datos, les doy estos datos, esta historia del concepto de danza del vientre, porque me parece tan interesante lo que pasó.
que de alguna manera resignificamos ese concepto como demonizado, peyorativo, satanizando la sexualidad, el cuerpo de las mujeres y generando un estereotipo, más encima un estereotipo muy prejuicioso de las mujeres de Oriente, como que lo tomamos en Occidente, después las mismas que bailamos, lo tomamos y dijimos, es como lo que dice la AMLA, ya, ¿tú crees que somos un demonio y somos la carne? Lo somos. Y te hacemos chimi y camello. Entonces, ¿por qué se los cuento también? Porque aquí uno puede decidir con qué se queda. Claro, originalmente uno puede decir, no, hay gente que tiene esta postura. Como, yo no voy a usar el concepto de danza del vientre porque viene de los franceses y tiene toda esta connotación peyorativa respecto a las mujeres de Oriente. Perfecto, es un súper argumento. No te gusta porque viene de ahí. Pero alguien podría decir, ya, pero después lo empezamos a usar de otra manera. Los círculos de mujeres, por ejemplo, que nacieron en Estados Unidos, empezaron a decir belly dance, no como lo que uno entiende ahora. Ahora uno dice belly dance y es como, ¿o no? Como, no, sin lente sería mi pose. Ya, belly dance como que lo asocia como a, ya. En los 70 no. Julio, no corre. Oh, mi gatín corrió encima y me movió el trípode. En los 70, en los años 70 en Occidente, los círculos de mujeres que surgieron en Estados Unidos, por ejemplo, belly dance no estaba asociado con eso, con lo escénico, con lo espectacular, con este arquetipo de mujer que es maravillosa, guapa, joven, bronceada y con brillos. No, tenía que ver belly dance con esta resignificación del vientre. El Dita dice, precisamente, tener el poder sobre nuestros cuerpos y libertad, habría que resignificar. Exactamente, po, eso pasó. Eso pasó. Entonces aquí ya tienen una opción de escoger. ¿Ven? De ustedes decir, a ver, ¿con qué me quedo? ¿Con esta mirada inicial de los franceses o con lo que pasó después en Occidente? Ahí hay una primera mirada sobre este concepto. Bueno, la evolución del concepto, que partió en francés, obviamente, igual tiene que ver, sigue en Francia, porque Francia estaba muy pendiente de lo que pasaba en Oriente por los pintores orientalistas, que eran muchos, y había todo un negocio ahí también. O sea, los pintores eran parte de las expediciones. Entonces había una cosa entre media política también con los pintores. Y además no había fotógrafos. Entonces los pintores de alguna manera fueron como etnógrafos. Y mostraban esta realidad a la gente de vuelta en Francia. Y que una realidad que causaba mucho revuelo, mucho interés en ese lugar. Por esa misma razón, como decía Yunuen por ahí, en 1889... ocurre la Exposición Universal de París. ¿Qué eran las exposiciones o ferias universales? Eran se me va a caer el carnet aquí con lo que voy a decir, para las chilenas esto, ¿eh? A lo mejor en los países latinoamericanos igual hay porque está la Eldita aquí, hay varias que son de otros países. Lo que pasa con las ferias es una especie, como aquí en Chile se llamaba de la FISA, ¿se acuerdan de la FISA? Que era una feria que te mostraba como las últimas innovaciones, adelantos, como que te mostraba el mundo, había espectáculos culturales, había como gente de otros países que también contaba como de su cultura, ya. Imagínense eso mismo, pero en 1889. Eran exposiciones en que a la gente le mostraba el mundo, porque en ese tiempo no se podía viajar tan fácil. O sea, había viajes ya, pero eran los expedicionarios como Napoleón, no sé. Bueno, antes lo hizo Napoleón. Pero gente así era la que viajaba más fácilmente. Entonces, no era muy fácil ver a un tigre, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cierto? Había daguerrotipos, que era la manera como de ver la realidad más gráfica. Pero imagínense estas ferias que te mostraban el mundo a través de stands de distintos lugares. De África, del Medio Oriente. Entonces, de eso se trataban estas exposiciones universales, estas ferias universales. Que igual eran un negocio también. Es algo erótico, dice. Ah, claro, la Nati ahí reivindica también. Sí es sexual, porque parte de la pelvis. Más no erótico. ¡Ay! No, siempre me pasa que no sé qué aprieto. Creo que la demonización viene desde la mirada religiosa. Claro, en ese momento era la época victoriana, pues chiquilla, imagínense. Las niñas así apretadas con el corsé, imagínense ver a estas otras así bailando. Imagínense. Obviamente que chocaba, pues, culturalmente. Qué impactante y maravillosa debería haber sido esa feria, ¿sí o no? Imagínense, la gente ahí, más encima, igual que la FISA, dice la Jime, ¿viste? Igual.
Lo mismo, que uno queda así como, oh, yo me acuerdo que de cosas que vi ahí, por ejemplo, yo tenía como 8 años y vi una danza de Tailandia, esa con la, como que en los dedos, como que tiene unas uñas gigantes. Oh, yo creo que, de verdad les digo que yo creo que desde ese día yo dije, voy a bailar algo de danzas del mundo. Así me marcó, como, de verdad yo siento que se podía ver el mundo, porque en ese tiempo, cuando yo tenía 8 años, era 1985, viajar en avión era una cosa lujosa, absolutamente lujosa, o sea, no, yo creo que no, unos años después yo fui a Mendoza, con suerte, y era como wow, pero no, era complicado, no cualquier persona lo hacía, entonces de verdad estas ferias eran muy importantes para que te abrieras al mundo. Bueno, estas exposiciones de Feria Universal eran lo mismo, pero imagínense cómo lo era en 1889. Entonces, en los diarios, otra vez, en la prensa de ese tiempo, que por supuesto cubría este magno evento en París, la Feria Universal, en la prensa, otra vez, de manera ya más difundida, empezó a surgir el concepto de danse du ventre. No a surgir, a establecerse. Entonces, lo que había sido utilizado para las pinturas de Gérôme, ¿cierto? Para como analizar o describir a este tipo de mujeres que él retrataba, que eran bailarinas, se empezó a usar para las mujeres de carne y hueso que estaban participando en esa feria. Entonces, más encima, la gente ya no solo se las imaginaba a través de las pinturas, sino que las vio. Ahí tenemos todos los mitos que surgen después, ¿cierto? Con la próxima feria, porque, bueno, ahí tengo varias citas. A ver, les voy a leer algo. Ya, aquí hay una. Esta es de un diario que se llama Le Chronique Parisien, de 1889, del mismo año de la feria. Dice, en la exposición de París se puede ver una danza que con toda probabilidad es una muy parecida a la que bailó Salomé para Herodes. Caché en la asociación. Es la danza del vientre, como la bailan en los conciertos que suceden cada día en la Rue du Caire, mujeres argelinas, tunecinas y egipcias. Rue du Caire, es decir, la calle del Cairo, era el stand en que se mostraba a estas mujeres, en que bailaban estas mujeres. ¿Sí? Que de verdad había varias que venían de allá. De verdad. Y cosa que, por eso yo siempre digo que históricamente, las que están en mi curso de historia, el próximo año el curso de historia va a cambiar. Después les puedo contar cómo va a ser. Pueden comprarlo. Va a haber cápsulas. Pero además igual vamos a hacer algunas sesiones en vivo. Ahí les cuento. Tengo muchas ideas para otro año. Ya estoy pensando en el futuro. Entonces estas mujeres se empezaron a quedar en Europa. Entonces por eso para mí las ferias internacionales son un puente para nuestra danza entre Oriente y Occidente. Ya, pero ese es otro tema. Ya, entonces aquí está una cita que habla de el uso, lo online vino para quedarse. Claro, no, si yo voy a seguir online, igual voy a tener alguna cosa, pero yo sigo online, ¿eh? sigo online. Tú dale nomás, dice. Sí, le doy. Vamos a ver, ¿qué pasa? Ahí les leí una cita entonces de cómo está usado el término danza del vientre ya para la Feria Universal. ¿Cuándo llega al inglés? Porque hasta ese momento, estamos hablando de 1889, todavía no era tan masivo el uso del concepto en inglés. Porque tampoco se conocía esto mucho. No era, a pesar de que Egipto, por ejemplo, era un protectorado británico, desde que eso surgió más oficialmente, ahí empezó a haber un acercamiento y se empezó a usar más el concepto. Pero el momento en que se usó más fue también con una feria universal. Ahí lo que planteaba Yun Wen. Y eso fue en 1893 con la Feria Exposición Universal de Chicago. Ahí entra una historia que yo creo que conocen, que es el empresario que gestionó este stand en esta feria, en que había todas estas cosas, también había un camello y otras cosas, que era Sol Bloom. Tenía 21 años Sol Bloom en ese momento y él lo que quería era ganar plata. Y como él había ido a la exposición de París y vio que el stand más famoso era la Rue del Cairo, la calle del Cairo, dijo, voy a hacer lo mismo en la próxima feria que hay en mi ciudad. Fue un poco como a cachar la onda para replicarlo.
Y él, en sus memorias, espérense, él escribió sus memorias, Saul Bloom escribió sus memorias. Y como que a él siempre le decían como que él amaba la cultura de Oriente, que por eso lo había hecho. Y él decía, no, la verdad que no, yo quería ganar dinero. Nunca lo negó. Y dice en sus memorias. Cuando el público se enteró de que la traducción... cuando el público se enteró que la traducción de lo que bailaban las mujeres en mi stand era danza del vientre, fueron encantados. Debía ser algo salaz e inmoral. Llegó una multitud y yo tuve una mina de oro. Súper asumido, Sol Bloom. No, en ningún momento habla como de que él quiso mostrar la cultura de Oriente, no. De hecho, ahí viene el mito famoso de Little Egypt, ¿cierto? Que tiene que ver con Sol Bloom. Y hay otra cosa más asociada a esa a este momento, a este empresario y a esta historia, que es la canción. Se la puede tararear. Esa melodía está súper asociada con Oriente. Como que en mucho tiempo en Hollywood y en otros lados, como que en el imaginario colectivo, esa melodía como que se asociaba con Oriente, con una cobra y las niñas haciendo... Bueno, esa melodía la inventó Sol Bloom. Porque cuando estaba promocionando su stand para esta feria, fue a una radio. Y él tocaba piano. Entonces le dijeron, a ver, ¿por qué no toca algo de este lugar, de estos lugares exóticos que van a estar en su stand? Claro, dijo. Y inventó. El piano. Y quedó como la canción exótica de Oriente. Imagínense. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno. Lo importante es que en este momento, 1893, el concepto Danse du Ventre, que nació en París, en París principalmente, con todo lo que hablamos, porque en realidad enfatizaba esta idea libidinosa de mover el vientre, ¿cierto? Y la pelvis hinchada, como decía, inflamada. Como imagínate toda la connotación que tiene eso. En este año ese término pasa al inglés y se le empieza a decir belly dance, con la misma intención. Otra vez, con la misma intención. Entonces, si se fijan, pasa lo mismo. Pasa lo mismo que con danza del vientre, porque belly dance fue usado para denominar a estas mujeres libidinosas exóticas que hacían énfasis de la carne y te tentaban a través de sus movimientos exagerados y grotescos. Así era descrito. Ahí pueden leer el libro de Wendy Buenaventura, la serpiente del Nilo, en que se describen como cronistas describiendo la danza de estas mujeres. Bueno, en ese momento entonces el término belly dance era asociado lo mismo que danza del vientre del principio en francés, peyorativamente, satanizadamente, ligado a la sexualidad, como poniéndolo con esta connotación primitiva sexual de estas mujeres exóticas. Se usó igual, pero otra vez, en los años 70, en Estados Unidos, el término belly dance se usó en los círculos de mujeres para reivindicar este encuentro entre mujeres, este empoderamiento del cuerpo. Entonces, otra vez tenemos esta dualidad, que viene de una cosa, pero se utilizó de otra manera. Otra vez ustedes pueden decidir. A mí me gusta decirle danza al vientre. Como decía la Ambla por ahí, decía, somos unas demonios. Claro, o sea, tú crees, o sea, es como decirle a esta gente, a estos primeros europeos, que todavía hay gente así igual, ¿eh? Estos primeros europeos que pensaron como, ¡ay, qué cochinas estas! No sé qué. Ya, sí, lo somos. Si para ti la conciencia del cuerpo, la libertad, el empoderamiento, el placer de movernos así, tiene una connotación negativa y tú le llamas así, bueno, lo asumo. Lo asumo porque para ti es así, pero no es así en el fondo. ¿Sí? Bueno, entonces como les digo, el término de danza del vientre estuvo muy presente en círculos de mujeres, que fueron estos primeros espacios en que la danza del vientre estuvo presente. Pero después con lo escénico, como que danza del vientre no fue muy útil, la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque es como que al flamenco le dijéramos danza de los talones. No sé, era muy reducido, ¿cierto? Muy reducido. Entonces empezaron a usar otros conceptos. Aquí les quiero contar el origen del término Rakshaki. Lo conocen. Siempre le han tenido miedo a nuestras expresiones primigenias. Claro, en la historia de
de la humanidad frente a las mujeres, ¿no? Claro. Bueno. Conocen el término Raksharki, ¿cierto? El término Raksharki a veces se traduce como danza, o sea, no a veces, se traduce como danza oriental. Pero en realidad, claro, yo sé que varias dicen que ese término les genera confusión, porque cuando por ejemplo, pongámonos concretas, si lo vamos a usar en un afiche para promocionar las clases y ponemos danza oriental, la gente dice, ¿será de China esto? Como de ese oriente lejano. Entonces genera confusión. Pero en realidad, Raksharki significa danza medio oriental. Sharki se alude a ese territorio, al Medio Oriente. Entonces habla de esta mixtura, de este lugar, de este territorio mixturado en grupo. Entonces, la traducción más efectiva para nosotras sería danza medio oriental o danza del Medio Oriente, no danza oriental solamente. ¿Ya? Eso está claro en Egipto, pero en Occidente como que generó confusión. Continúo con eso, voy a leer esto. Es lo que han hablado tanto tiempo sobre las mujeres, el miedo al poder, la vida, la muerte, la sexualidad, el parto, la menstruación, los ciclos. Sí. Sí, por eso nuestra danza es tan poderosa, porque aunque esté cargada de lo más escénico de la vida, aunque nos exploten en esta danza también, porque eso también pasa, hay mujeres explotadas a través de esta danza, igual tienen una connotación. Por eso genera tanto interés por una parte y tanto control por otro, porque hay algo muy poderoso ahí, ¿sí o no? Bueno, resulta que en 1950, sí, estoy comprobando, sí, en 1950, nuestra amiga Samia Gamal, nuestra amiga personal, Samia Gamal, la conocen, bailó para el cumpleaños del rey Farouk en 1950. Bailó para el cumpleaños del rey Farouk, que el patúo nada más ni nada menos se lo fue a celebrar a Francia. Y bailó en un lugar de evento, en una ciudad, no en París. Obviamente, todos los medios, otra vez, de prensa, cubrieron el evento, por supuesto. Entonces, la prensa, ¿qué concepto manejaba? Danse du ventre, ¿cierto? La que hablábamos. Entonces le preguntaron a Samia, ¿desde cuándo usted baila la danza del vientre? Y ella dijo, yo no bailo danza del vientre, yo bailo Raksharki. ¡Ah! Obviamente en Egipto ese concepto ya estaba muy instalado, porque fue el concepto que Badia empezó a manejar como para hablar de esta nueva danza que se generó con toda la movida de la época de oro, el cine, los casinos, ya, cosas que historia que ya saben, ¿cierto? Pero en Occidente ese concepto no era conocido. Pero Samia misma lo estableció al decir esto. ¿Y por qué lo dijo así? Porque en Egipto había un concepto que era, esperemos un poquito, Hassalbatn. No sé si lo estoy diciendo bien, no importa. Significa mover la panza. Y era un concepto que se le adjudicaba a las gawasi. Era una manera de moverse que se le decía a las gawasi. Que aludía a la panza, al vientre. Y que por supuesto no tenía nada de elegante, ni de refinado. Y que por supuesto, por lo tanto, a Samia le cargaba. Entonces Samia, por ningún motivo iba a permitir que ella ser asociado con esto del vientre. Porque ella hacía más que eso. Y además explicó lo siguiente. Dijo que en la danza del vientre los pies no se mueven porque las bailarinas no tienen la destreza para ello. Mueves el vientre mucho, sí, en un intento intuitivo de conectarte con esa zona. En la danza oriental es otra cosa. Los pies no están fijos en el suelo y las manos y los brazos son las partes más expresivas del cuerpo en lugar del abdomen. La danza oriental tiene alma. ¡Chachán! O sea, a la misma Samia Gamal no le gustaba la danza del vientre el concepto, pero se entiende por qué. Se entiende, porque como que de alguna manera estaba siendo asociada, ella estaba siendo asociada con algo que le generaba como una mala reputación y que ella encontraba que no representaba todo lo artístico y elaborado que ella hacía, ¿cierto? No quería ser catalogada como esas mujeres que solo movían intuitivamente el abdomen, así como un poco las gawasi en ese tiempo, ¿cierto? Así que ahí tenemos
Otro dato histórico más, como de qué manera las mismas mujeres involucradas históricamente con este tema se referían al concepto. Obviamente ya se alejó de eso. Pero enfatizó el término de Rakshar, que eso es lo importante, y lo puso en Occidente. Entonces desde ese momento la prensa hablaba de danza del vientre para las libidinosas y de Raksharki, o de danza del vientre. No, perdón, danza oriental, o danza oriental. Middle East Dance, decían. Middle East Dance. Medio Oriente. ¿Ven? Si aquí como que en español quedó como oriental nomás. Pero ya quedaba Middle East. Era medio oriental, danza medio oriental. Y se empezó a usar ese concepto también. Nuevo. ¿Ven? Entonces, el concepto de danza oriental o danza medio oriental viene de Raksharki. Es una traducción de Raksharki. Eso. Pensar que ahora rescatar esos movimientos intuitivos de la pelvis es una belleza, ¿sí o no? Y una revolución. El ego nutrido por el arte. No, pero yo entiendo a Samia. Yo entiendo a Samia también. Como, imagínense lo difícil sobrevivir en ese momento, en ese tiempo. Y con lo que le costó establecerse ahí, como ser respetada, valorada como artista, mujer. Entonces, claro, que de un momento para otro la tilden de algo era como, no, basta. Entonces, por supuesto, ella hizo la diferencia por eso también. Y bueno, también hay algo elitista de separar esto de intuitivo, callejero, que eso siguió, bueno, eso sigue, en realidad. Esto intuitivo, callejero, del vientre, que no sé qué, que son las bailarinas como locales, ¿cierto? Nativas. Versus la danza oriental, que tiene como esta cosa más, entre comillas, clásica. Sí, también hay una cosa elitista ahí, por supuesto. No podemos negarlo. Por eso es bueno que lo sepan, porque ahí ustedes ven. A mí me encantaría decir que yo hago el button. La danza de la... Ah, bueno, cuando ella dijo eso, porque lo explicó también Samia Gamal, del Hustle Button, surgió el concepto de stomach dance, como la danza del estómago. Y así se empezó a catalogar a las bailarinas de burlesque, por ejemplo, y a otras bailarinas nativas que estaban en Occidente bailando. Entonces había clasificaciones, ¿se dan cuenta? Yo creo que todas hemos sameado en algún momento para evitar los prejuicios. Sí, bueno, claro, no, yo no. ¿Se acuerdan cuando pasó eso de la niña esta que bailó en el Chilevisión? No me acuerdo cómo se llama el programa. ¿Talento chileno puede ser? Y que ella dijo que había hecho una danza tradicional faraónica. Y bailó en tople. Hizo como uno... Y de verdad era súper faraónica, porque hacía como el puente... Y movía la pelvis en el puente. Muy como tiene que haber sido las danzas de las sacerdotisas del Egipto faraónico. Oye, que la escoba, porque claro, como que todo el mundo asociaba, digámoslo, que ella era una bailarina como del pasapoga. Entonces, que ¿cómo nosotras, bailarina de danza oriental, vamos a ser asociadas con ella que no estudió esto cultural? Sí, sí, es cierto, ¿para qué no hacemos? Como que siempre tenemos esa cosa de sí, pero no. La Connie dice, todavía hay prejuicios que hay que entrar a explicar totalmente el trabajo artístico y cultural que tiene. Sí, po. Cierto. Entonces se entiende, yo entiendo que tenemos que aclararlo. Pero yo creo que no por cultural y por ancestral no va a tener un vínculo con la carne, yo creo que lo tiene. El tema no es si es erótico y sexual o no. El tema es qué significa eso. El problema es que lo erótico y sexual implica explotación para las mujeres, implica cosificación, pero que sea erótica sexual es maravilloso. Maravilloso que exista una danza así, ¿o no? Yo creo que si hay tantos términos y hasta ahora los discutimos es porque aún existe la necesidad de desenmarcarse o explicar, claro, para identificarse con algo específico, claro, ¿cierto? Por algo como que ha habido tantos movimientos con el nombre. Ya, ahora, falta uno. Tenemos danza el vientre en francés, tenemos belly dance en inglés, cómo surgió. Danza Raksharki. Tenemos danza oriental o medio oriental, que es una traducción de eso. Y que nos falta danza árabe. Danza árabe. A ver qué les parece a ustedes eso, ese concepto. A mí me ha pasado, porque en mi curso profesional hablamos de esto. Tenemos este debate, siempre, todos los años. Es como la segunda o primera clase. como de empezar por nombrarnos, ¿cierto?
porque ahí surge una reflexión, inevitablemente. Si tú te preguntas por esto, como que estás nombrando algo. Lo sexual y liberador es la base, dice la Nati. El problema a quién lo percibe y cómo se percibe exactamente. Lo ven, a veces lo ven un poco despectivamente, totalmente. Sí, pues. Por eso hemos buscado otro nombre, pues, para decir, oye, esto es como el flamenco. Ese es el tema, pues, el flamenco, ¿quién dice quién ha pasado esto? No. ¿Y por qué pasa con nuestra danza esta connotación? Porque por los europeos percibieron esto exótico y lo transformaron como en algo peyorativo y satanizado. Desde ahí viene. Creo que la danza árabe es lo que más llega a las personas, lo más comercial, aunque no sea realmente representativo. Ah, hay una opinión respecto a danza árabe, claro. Ahora, en términos del origen, ahí podemos ver, vayan comentando la opinión que ustedes tienen respecto al concepto, este último, de danza árabe. Ahora, ese término obviamente es de afuera. O sea, si tú eres árabe no vas a decir yo bailo danza árabe. ¿Me entienden? Ese concepto surgió en las colonias, porque generalmente en muchos lugares de Latinoamérica principalmente, en Europa igual, la danza del vientre oriental, Belidad, se empezó a hacer en los lugares asociados con las colonias árabes. En el club, aquí en el club palestino, en el club sirio, etcétera. Entonces, la gente de afuera veía a esta bailarina y decía, ah, eso es danza árabe, porque se desarrollaba ahí. Entonces tiene que ver con la migración. Es un concepto que tiene que ver con afuera y con la migración. Como dice la Bonchi, no es para nada representativo porque la danza, como dijimos al principio, con una cita de Chokri, que se la puedo leer después. No sé dónde está, no se la puedo leer porque saqué el libro para ver una cosa y lo tengo llorado. Pero la recordamos, la cita. Chokri dice, y otros, que la danza del vientre oriental, el Roksharki, es una danza mixturada que tiene influencias de diversas culturas, como todas las culturas ancestrales, Fenicia, Mesopotamia, Babilonia, la cultura masik, la cultura turca. Sí, entonces no es para nada representativo. La danza árabe sería el dabke, la dabke, perdón. Eso sería, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, yo la verdad nunca lo usé, porque además yo bailo hace mucho tiempo, y en ese tiempo decir danza árabe era como que tú bailabas danza árabe y eras de la colonia, como que tenías algún vínculo, como que bailabas ahí. Yo bailaba en el palestino, pero yo no tengo ni medio pelo de... no, yo tengo como de los Balcanes, estuve investigando, ¿ah? Pero voy a llegar a más conclusiones sobre eso, mi ADN, y les cuento. Pero de árabe no tengo nada. Entonces no, a mí nunca me hizo mucho sentido porque además, por el hecho de bailar en el palestino y no ser árabe, yo asumidamente me sentía muy fuera de eso. Entonces nunca lo usé. Pero por eso, por esa vivencia personal de estar en ese lugar y no sentirme parte, saber que no era parte, saber que era una chilena mirando ese mundo. Y por otro lado, porque yo desde un principio empecé a hacer otras cosas. Y sentía que no era... como que no estaba ahí junto. Respecto a que opinen más qué les parece eso de danza árabe. Claro, eso es lo que se entiende más. Pero lo podemos cambiar. Eso es lo que yo creo. Yo creo que podemos usar el concepto que más defina lo que hacemos. Porque como dicen las community manager, tú tienes que atrapar a la audiencia y convencerla de lo que le quieres decir. No hacer lo que esperan, porque si una hace lo que se supone que se espera, ¿cómo lo hacemos si es tanta gente? ¿Me entiendes? Hola Nadia. Hola Tere, está aquí mirando. Hola Tere. El concepto de danza árabe es como decir danza latina. Es muy genérico, claro. Y es cierto que se entiende más, pero yo creo que cumplió su etapa. Yo creo que en un principio, esa es mi opinión, ustedes pueden tener otra opinión y síganle poniendo danza árabe al su afiche como quieran. Se ha entendido tanto en relación con las belly dancers que si yo digo que bailo danza árabe, nadie se me imagina bailando dabke. Fíjate que en mi mundo eso no pasa tanto. Mi alumna, por ejemplo, porque en regiones la comunidad árabe es muy grande. Hay muchas en Viña, en Antofagasta. Las comunidades árabes están súper presentes. Y ellos prefieren que la gente diga belly dance, por ejemplo. Y la gente, además, la gente que no es árabe, tiene la idea de los conjuntos árabes de las colonias y lo ven en los festivales. Estoy pensando en Antofagasta, súper presente. La gente ve dabke. Ve. Entonces prefiere, como que dice, ¿tú bailas árabe? Ah, ¿dabke o belly dance?
¿Me entienden? Entonces, eso por eso les digo, esta es mi opinión, yo creo que cada una vive además su realidad, de acuerdo a su ciudad, al momento en que empezó a bailar, a lo que baila y cómo lo quiere representar y definir, que es casi ideológico también. Para eso está el live, para que ustedes lo decidan, no hay ningún concepto más correcto que el otro. La idea y mi invitación es a que lo piensen, a que reflexionen si les hace sentido y que lo nombren como a ustedes de verdad les hace sentido. Porque las palabras construyen realidad. Algunos dicen que el concepto de árabe limita, concepto de la gente espera algo definido. Claro, que es más que una sola cultura. A mí me gusta también eso, como enfatizar que es más que una cultura y más que un formato, que no solamente entretención. Pero insisto, ahí podemos... Yo les puse, cuando promocioné el live, les puse un afiche de gente, muy patudamente yo me puse a ver afiches de otra gente. De distintas cosas, de espectáculos, de DVDs, como de instructivos y otros. Y todos usan conceptos diferentes, Estaba todo. El libro, la danza del vientre, talleres de danza oriental, talleres de Rakcharki, talleres de belly dance, las belly dance superstars. Como que, insisto, es una opción. Pero una opción ojalá reflexionada, porque creo que hemos hablado tanto en estos lives como de darle sentido. Lo que hacemos que partir por las palabras me parece muy bonito. Yo siempre estoy pensando muy de afuera, pero lo siento como un nombre comercial que llega a más personas lejos de estos mundos. Claro, sí, pero insisto, lo podemos cambiar. O sea, perdone que me ponga de autorreferencia. Yo empecé a hacer, no sé, me acuerdo de mis primeros talleres de Nubia que llegaba una persona, la Alicia, mi amiga. Por eso la quiero tanto, porque me apoyó en mis tiempos, en los primeros tiempos. Claro, yo no puedo decirle danzar a la Nubia. No puedo. Porque ni los egipcios se consideran árabes. Imagínense los nubios. No se consideran ni egipcios. Entonces, no podía. Nunca lo usé. Y se puede. Yo creo que con el trabajo de 20 años igual, pero de verdad si ustedes toman un camino y lo deciden, lo establecen, son coherentes y consecuentes con eso, van a lograr que el público amplíe su mente, porque creo que además estamos en un mundo tan global, porque por eso les digo, yo creo que Danza Árabe responde a un periodo que tiene que ver con las colonias, tiene que ver con los mundos muy separados de una manera muy general. Hoy no, yo creo que hoy todo es más... O sea, por ejemplo, la misma Bonchi, o sea, podría ser que hace 20 años, ¿quién iba a saber que existía una danza que se llama K-pop? Que de dónde venía y cómo era. Hoy sí, yo creo que el mundo global de hoy permite que podamos establecer especificidad en la manera de nombrar nuestra danza y nuestra manera de enfocar nuestra danza. Eso es lo que yo les comparto desde mi opinión. Pero, insisto, ustedes vean, ustedes sienten, como que vayan a lo que más les hace sentido. Y si no les sirve ninguno, inventen otro. Ahora, por ejemplo, ni siquiera se dice Rakcharki. O sea, ni siquiera decimos hacemos Rakcharki o hacemos danza oriental. Hacemos Golden Era, época de oro. O sea, imagínense. Más específico que ya... Muy específico. Los nombres, insisto, evolucionan porque tienen que ver con una época. Sobre todo con algo que es así, que es escénico. Que está en movimiento. Lo escénico está en movimiento. Y la danza medio oriental del vientre, belly dance, tiene 100 años súper poco. Entonces va a seguir cambiando. Es así también como surgieron otros nombres para denominar otras cosas, que también cambiaron de nombre. ¿Como cuál? Tribal Dance. American Tribal Dance, que tampoco se llama así ya, ¿ven? Yo creo que este cuestionamiento como que es permanente. Podría decirlo baile oriental. Claro, K-pop también es oriental. ¿Verdad? Claro, es como el momento de poder ser más específica. Ya no es ATS, no, ¿ven? No, ahora es Fat Chance. Entonces, claro, ese concepto es más nuevo y surge en una cultura occidental. Entonces, el debate, en otro momento podemos hablar de eso, yo no soy especialista, pero tengo muchas amigas, muchas alumnas que saben esta historia muy bien y yo siempre estoy como igual preguntando. Así que podríamos hacer un live sobre esto. Podemos invitar a alguien también.
a que comente algo. Pero el tema de la TS tiene que ver con la apropiación cultural, que es un tema muy fuerte en Estados Unidos y que la TS viene de ahí. Entonces, claro, se entiende, se entiende. Pero, a ver, tírese nombres, otros nombres, o nombres que ustedes a lo mejor han usado para decir lo que hacen. Por ejemplo, yo he visto danzas femeninas del Medio Oriente. Yo usaba ese antes. No quiero decir que me copiaron. Pero sí. No, si no es mío. Nada de nadie. Todo del mundo. Y yo no tengo ningún problema de cambiarlo. Ya, he visto danzas femeninas del Medio Oriente. Danzas del Medio Oriente. Danzas del vientre. A ver qué otros han visto. Para que vean que en realidad estos que nombramos. Porque también, insisto, a lo mejor ustedes hacen hartas cosas, po. Y el concepto para este formato del que estamos hablando no es suficiente para englobar otras cosas que hacen también. Cosas de Asia, por ejemplo, tradicionales de Asia, que es del Medio Oriente de Asia, digo, más tirando para como los istaníes. A ver, díganme, piensen en otros conceptos que han visto a lo mejor usados, para que vean que tenemos muchas opciones. Danzas pélvicas. Ese es bueno. Me gusta. La Jime plantea ese, la Jime Aguilera. Me gusta ese. Está bueno ese. Charquican, dice la otra. ¿Qué más? Pélvicas, dijimos femeninas. Ancestrales también he visto. Ancestrales. Circulares. Claro, circulares tiene que ver como con algo más místico, ¿no? También. Danzas en línea también. Danzas en línea también. Danzas en línea es un concepto pero tiene que ver con una familia específica. La Jime usa danzas pélvicas, mira. Sí, ahí ojo, lo digo para otras, porque hay algunas danzas que no son pélvicas, pero que son de Oriente. Ojo. Identitarias. Eso. Por eso yo soy danza de identidad y raíz. Claro, identitarias, danzas identitarias. Pero ahí le falta un apellido, ¿no? Identitarias de... Porque podría ser identitarias de altiplano. No sé. La Yunuen dice, el mismo conflicto con la danza persa. Engloba un montón de cultura y contexto a partir de un momento histórico. Exactamente. Qué buena comparación. Y no es pélvica. Danzas folclóricas del Medio Oriente. También. Eso. Hay gente que... La Marcia dice ese. Hay gente que dice que bailar danza oriental y danzas folclóricas del Medio Oriente. También. Ahí está bueno porque como que aludes a las dos cosas, ¿no? A los dos formatos. Danzas pélvicas, igual habría que especificar de dónde. Claro, porque puede ser como de la Polinesia. Danzas del Medio Oriente y Asia. ¿Está bueno? Sí, está bueno. No, está bueno. Está bueno. Porque claro, no todo es identitario. O sea, identitario yo creo que sí. Yo creo que eso, por eso a mi identidad me gusta, porque aunque sea súper escénico y mezclado, es identidad igual, porque por algo lo mezclaste así. Entonces a mi identidad creo que a mí me sirve. Pero definirlo por un territorio, danzas del Medio Oriente y de Asia, o danzas femeninas del Medio Oriente y Asia, occidental o central, ahí hay que definir también. Está bueno. ¿Sí? Bacán este live, dice la Marcia. Te va a servir para tu tesis, ¿o no? Bacán. Muy bien, qué bueno. Está bueno este nombre, ¿no? Está bueno, a mí también me gusta este tema. Me entretiene, porque como que no se acaba, pues. Nadie tiene razón, nadie tiene la razón. Son solo argumentos desde quienes son, y ustedes, y que lo pueden decidir, lo pueden cambiar como quieran. Yo he cambiado mi eslogan muchas veces. Antes era danza femenina, pero yo también bailo cosas de hombres y le enseño a hombres. Entonces no. Danzas, la Nati dice, danzas escénicas del Medio Oriente. Y el Kedra. Y el saharaui. Ahora ya no te sirve. Porque eso no es ni escénico ni Medio Oriente. Estilo egipcio. Ya. Pero es que ahí entramos al otro mundo. Que son los de los estilos. Y yo le he dicho aquí, yo he salido de todos los closets, ustedes saben, con mucho respeto. A mí no me gusta referirme a estilos porque creo que nos dividen y nos etiquetan. Pero entiendo a qué se refiere lo egipcio. Entiendo.
Xavi, claro, Xavi es un formato muy específico, porque ahí si no tendríamos que decir bailo Xavi, baila Disaidi, Nubia, Felajín, como que, claro, no nos funciona comercialmente, tendremos que buscar una manera como de englobarlo, po. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? La manera de como de englobar lo que hacemos. Hay gente que solo hace, hay gente que solo hace belly dance, y alguna danza folclórica, pero dentro de ese contexto, entonces... Ahí hay un mambo con el estilo argentino, claro, po, la Julia lo dice con propiedad porque viene de ahí, claro, pues estilo argentino, yo bailo estilo argentino, pues estilo argentino, no, claro. Y es además, decir estilo argentino es muy interno, pues. Nosotras que estamos aquí y que nos dedicamos a esto, podemos entender a qué te refieres, pero si para otra persona le decís esto al estilo argentino, van a decir que, ¿qué estilo argentino tango? No sé, malambo. ¿Me entiendes? Es un estilo argentino o estilo egipcio moderno. Me parece que son conceptos como internos. Entonces, como decía la Bonchi, el objetivo también es buscar un concepto que llegue a la gente que no está familiarizada con estos mundos. Porque está bien, chiquilla, ser súper hippie y súper intelectuales, profunda y reflexiva. Pero quienes nos dedicamos a esto, necesitamos que la gente, al hacer así, se detenga y le interese. Y si no entiende qué es lo que el estilo argentino, rack aquí no entiendo qué dice, chao. Sigue. ¿O no? Los de afuera dirán, ¿qué carajo es? Claro, estilo argentino, ¿qué cosa? ¿Qué? Exactamente. Entonces yo creo que aquí hay que llegar a un equilibrio. Para ir cerrando, ¿ah? Creo que hay que llegar a un equilibrio. Que es un equilibrio entre lo que me representa, casi mi ideología, lo que yo quiero que se perciba con lo que hago, y una manera de que se entienda y de llegar afuera también, a quienes no están familiarizados con esto. Danzas del... No me considero... Ah, ya, no, todavía sientes que no hace danzas del Magreb. Sí, entiendo. Rax Charkigan y con... Rax Charkigan y lo pone con SH, me encanta. Pero es que ahí Charkigan tampoco lo van a entender. Porque es como de aquí. Rax Guiso. Tendría que ser como todo mezclado. Ya, bueno, yo sé que esto como que a veces genera más dudas. Como que se quedan pensando como, oh, en realidad no me sirve ninguno. No me gusta ninguno, no me sirve ninguno. Pero eso, como dice la Naima aquí, la Jime. Buscar lo que te representa y lo que te gusta. Un equilibrio entre eso. Eso es todo. ¿Sí? Rax Guiso. Eso. Hola, Cintia. Me encanta que se rían, chiquillas. Que como que estos lives son tan bonitos. No quiero terminar. Quiero que se acaben nunca. Quiero tener 90 años y seguir haciendo. No sé si me va a dar para seguir haciendo clases hasta los 90. Bueno, que no sé si a los 90 voy a mi cabeza va a estar bien. Espero. Shark. ¡Ah! Shark guión y can. No, ya, se pasaron. Nos estamos desvirtuando ya. Dios mío. También existe la instancia donde ha dejado lo escénico y se ha vuelto ritual. Claro, también podemos referirnos a eso. Como nuestro encuentro, como los círculos de mujeres, con énfasis en nuestra matriz. Claro, por supuesto. Danza del vientre se hace muy necesario, totalmente, sí. De hecho, yo he visto, ahora que me acordé, gracias a AMLA, también he visto danzas de la matriz. Y he ido a encuentros de mujeres en que hay danza del vientre desde esa mirada, desde la matriz. También es interesante, otro ámbito, ¿ven? Insisto, se trata de enfatizar en ámbitos distintos para definir mejor a lo que aludes con tu danza, lo que quieres representar, tu propósito. Pero es libre, abierto, no hay nada más correcto que lo otro. ¿Sí? Ya, chiquillas, muchas gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Gracias por seguir estando aquí después de todo este tiempo. Lo pasé muy bien. Estaría bien decir Raxcharki y época de oro, o cómo decir lo mismo porque como lo dijo Samia. Como a ti te va sentido. Igual Golden Era y Raxcharki y todas esas palabras como en árabe son para un público especializado, creo. No es tan abierto. Yo no tengo principiante ni básico, chiquilla. Hace varios años. Entonces yo puedo usar todas esas palabras porque más o menos sé que lo van a entender y si no lo entienden van a preguntar.
Pero si ustedes quieren llegar a un público masivo, ahí hay que buscar otra manera, creo yo. Más equilibrada. Me gusta eso de conectar con la esencia. Sí. Danza útera. Hay una española que hace danza útera. Wow. Y hace danza silvestre. ¿Es danza silvestre? Wow. Mira. Más. Pero sin más, todos los miércoles ahí tengo muchos temas. Y ya lo tengo los de octubre. No, de nada, gracias a ustedes por estar. Yo de verdad me sorprendo de que sigan aquí. Me encanta que nos encontremos, que nos sigamos encontrando. No estoy segura, creo. Sí, parece que sí. Parece que lo tengo en mi agenda, a ver. Sí, espérenme. Para confirmarles qué tema viene. La próxima semana viene. Para pam, pam, pim, pim, pam. El 8. Muchas gracias. También pasé muy bien. Aprendí y me reí mucho. Un mix, dice la Connie, claro. Sí. La próxima semana el live se va a tratar, qué entretenido, de manifestaciones de música y ritual que incluyen danza asociadas con el trance del norte de África principalmente, que es lo que yo más conozco, ¿cierto? El zar, la lila y algunas otras como tradiciones y prácticas de música y de danza que de alguna manera derivan de eso. Va a estar bonito. La gente es tan linda, dice. ¿Es cierto? Son todas tan lindas, ¿cierto? Como me encanta, como que... El otro día hablaba con una niña de México que empezó a hacer lives el año pasado y dice que se aburrió porque la gente se ponía a pelear. Me decía, ¿cómo a ti no te pasa? Pero ¿cómo vamos a pelear si estamos debatiendo, po? Yo creo que... no es fácil, Yo creo que lo que tenemos acá es bien excepcional y por eso lo honro tanto. Porque hay tanto respeto, tanta apertura de mente, tanta de verdad como empatía, unas ganas como de encontrarse desde la diferencia, pero en puntos en común. Así que de verdad me siento muy orgullosa, es muy hermoso. Próximo, sí, always miércoles a las 12:30, siempre. Llevamos desde el 23 de marzo, que es el mismo día, a la misma hora. Miércoles a las 12:30. Hoy tengo que subir los lives, estoy aprendiendo porque antes me ayudaban, pero ahora me quiero hacer cargo y estoy empezando a bajar los lives yo para subirlos a YouTube. Y me di cuenta, porque me avisaron de uno, me di cuenta que en un momento, ahora como que ya sé que te dice guardar por los próximos 30 días o guardar para siempre. Y parece que una vez no puse guardar para siempre. Me está diciendo que lo van a eliminar, pero lo voy a bajar y lo voy a subir. Así que con esto les cuento que obviamente a fin de mes siempre los lives se van a YouTube también. Están todos ahí en mi canal. La gente pelea mucho. Sí, qué lata. No, si se ponen a pelear yo me voy. Corto. ¿En serio? Ya. De hecho, a veces como que yo he puesto post y las que pelean les borro los comentarios y les escribo por interno. Les digo, ¿sabes qué? Peleen solas por interno. No quiero esto en mi... Como las mamás. No peleé, ya. Siento que están enriqueciendo este espacio. El compartir conocimiento solo con qué linda. Qué linda la de Jime también, que dice que aprende. Es importante la postura de quien modera. Bueno, claro, sí. Sí, claro. Obvio. Nunca vi a la niña de México, en realidad, como lo hacía. Claro, porque sí, porque... Pero yo todo lo que pienso, o sea, yo de verdad pienso que se puede respetar absolutamente lo que piensa la otra persona. Podéis no estar de acuerdo para nada. Y no vincularte con esa persona nunca más porque en realidad te espanta lo que piensa. Pero de ahí ¿qué sacáis con seguir diciéndole cosas? No va a cambiar, es peor. Eso es lo que creo. Pero bueno, menos por este medio. Bueno. Ya, entonces, nos vemos el otro miércoles. Les puedo decir los que vienen, pues. El próximo miércoles venía entonces esto del trance, como el zar, me refiero, la lila, ¿cierto? Nunca he visto peleas menos... sí, creo que he faltado a 2. Sí, verdad, es verdad. La Nati es como que se ganó el premio de la alumna de la concurrente a los lives. Concluimos, eso también, como decir, a ver ya, ¿qué sacamos de esto? Sí. El 22 tenemos... el 22 está interesante. Vamos a hablar de Estados Unidos, de las pioneras de Estados Unidos, que son bien interesantes. Y vamos a visibilizar a una mujer muy interesante que después vamos a hacer un live solamente sobre ella, que es Dalila, que la amo. Nos vamos a hacer poleras. Toda mi escuela se va a hacer poleras de Dalila.
que no estaba nada muy reconocida y ella hizo muchas cosas muy pioneras. Y el 29, que es el día antes de mi cumpleaños, se llama Secretos de la Vulva. Porque quiero darme un gusto, quiero hablar de algo que me gusta mucho. Y que creo que nos sirve igual. Eso viene en septiembre. Ya, chiquillas, un placer, cuídense mucho, linda semana. Hasta aquí en Santiago ayer llovió y hoy día hay un sol ahí como que está muy despejado porque llovió ayer y hay solcito, así que yo me voy a dar una vuelta ahora y me voy a comprar almuerzo porque no hice nada y no quiero hacer. Así que me voy a dar una vuelta para tener ahí la vitamina D, un poquito. Cuídense mucho, nos vemos el otro miércoles, vamos que se puede, ánimo, energía. Cuídense igual y recuerden que todos los miércoles a las 2:30 y la idea es que siempre comenten, compartamos y se genere este diálogo, porque estos lives son eso, no una clase, no una charla, sino que un intercambio, ¿ya? Ya, besitos, abrazos a todo el mundo. Laura, hola Laura, hola, chao. Chao, 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 besos, cuídense. Gracias.